¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a este canal de YouTube. Hoy vamos a hablar de un tema que te interesa un montón y no es otro que de los lácteos. ¿Son saludables? ¿No son saludables? ¿Cuáles son mejores consumir? ¿Cuáles son peores? Vamos a dar toda la información importante. Pero antes de nada, bienvenido de nuevo a este canal de YouTube. Mi nombre es Marcos Bodoque, soy especialista en nutrición y en un enfoque integral de la salud. Y si te gusta esta clase de contenido, no te olvides de suscribirte porque vas a recibir la mejor calidad todas las semanas. Y además, a mí me ayudas mucho con ese pequeño gesto. Bien, los lácteos. ¿Qué debemos entender sobre los lácteos? Porque es un alimento con mucha controversia. ¿Son los lácteos necesarios? Vamos a decir que no, no son necesarios. ¿Pueden ser interesantes? Sí, sí pueden ser interesantes. Ahora vamos a hablar un poquito de ello. La duda que muchas personas tienen es, vale, si no comemos lácteos, ¿qué ocurre con el calcio, que es tan importante? Pues bien, déjame decirte que el calcio que nos aportan los lácteos, sobre todo la leche, no es un calcio biodisponible, por la forma en la que viene en el animal, es distinta a la que nosotros absorbemos. Entonces, no es bien, no absorbemos bien este calcio de la leche. Y además, el calcio no necesitamos tanta cantidad como pensamos. Simplemente al final, con comer alguna almendra, alguna hoja verde, por así decirlo, a nivel de verduras, puede ser suficiente el calcio. El problema no es el calcio, sino qué hace nuestro organismo con ese calcio, que muchas veces depende de ciertas hormonas, como pueden ser la vitamina K2, que es muy importante. Entonces, no me preocuparía por la cantidad de calcio que comemos, sino por cómo está nuestra salud y el equilibrio también de los diferentes minerales, como puede ser el sodio, potasio, magnesio, que es muy importante. Dicho esto, si vamos a elegir, vamos a comer algún lácteo, esto tiene que quedarnos claro, cristalino, es que el lácteo sea entero, con su grasa. Lo más importante y nutritivo de los lácteos se encuentra en la grasa. El resto es lo que puede ser además más problemático. Entonces, lo más importante de un lácteo es la grasa. No la quites, no comas lácteos desnatados que no tienen nada de nutritivo. Lo único que pueden generarte eso son problemas. Entonces, de nuevo, deja de tenerle miedo a las grasas saturadas. Aquí te dejo un vídeo bien clarito sobre la importancia de las grasas saturadas en tu salud y que no son peligrosas. Entonces, si vas a comer lácteos, que sean saturados. Que sean eh, si vas a comer lácteos, que sean con su grasa, ¿vale? Desnatados, no. Esto es interesante, ¿vale? Como ves, dejamos aquí un enfoque real en el vídeo, un poquito de sentido del humor, que uno también se equivoca. Bien, vamos a hablar de cuáles son los problemas que pueden generarnos los lácteos. Y para eso, primero debemos entender que debemos hacer una distinción importante. Igual que hemos separado entre lácteos desnatados y con su grasa, que esto es importante, tenemos que distinguir entre los lácteos que son crudos y los lácteos que son pasteurizados. Es decir, los lácteos que son crudos van a un grupo aparte. Estos lácteos son muy, muy nutritivos, serían súper interesantes para nuestra salud. El problema, por ejemplo, en España está prohibida la venta de leche cruda, por ejemplo. Qué casualidad que las cosas nutritivas no las prohíben y las cosas que nos enferman, pues cada vez ponen más facilidades para consumirlas. Pero bueno, lácteos crudos van aparte, ¿vale? Ahí los dejaríamos aparte, son nutritivos, son muy interesantes a todos los niveles. Vamos a hablar entonces de los lácteos pasteurizados. Cuando pasteurizamos un lácteo, prácticamente perdemos todos los nutrientes del alimento. Si aún le quitamos la grasa, perdemos prácticamente todos los pocos que tenía. Entonces, los lácteos pasteurizados son menos interesantes. Dicho lo cual, pueden tener, por supuesto, cabida. Ahora bien, ¿cuál es el problema y de nuevo donde hay que hacer otra diferenciación? Entre los lácteos de vaca pasteurizados y el resto de lácteos pasteurizados como pueden ser de cabra, de oveja, búfala. El problema no es, de los lácteos no es la lactosa, que también puede ser un problema en muchas personas, sobre todo si no tienen la capacidad de digerirla, porque le pueden generar pues, problemas a nivel intestinal, dificultades en las digestiones y síntomas que no son para nada agradables. Así que por este lado, si somos intolerantes a la lactosa o si tenemos cierta sensibilidad a la lactosa, el lácteo puede ser un problema, sobre todo lácteos como son más la leche, que tienen más cantidad de lactosa, ese azúcar de la leche. Dicho lo cual, el problema de los lácteos de vaca es sobre todo la caseína A1, ¿vale? La proteína de la leche de vaca, que es esta caseína A1, es problemática porque causa inflamación y permeabilidad intestinal. ¿Qué es lo que ocurre? Que los lácteos de cabra, de oveja, búfala, incluso lácteos crudos de vaca, no está esta caseína A1 que es problemática para el ser humano, sino que está una caseína que es caseína A2, que no genera estos problemas de inflamación. Por tanto, hay una diferencia importante y tenemos que priorizar, y yo en mi caso te recomendaría siempre elegir
lácteos que sean de cabra, oveja, búfala en general, y luego lácteos de vaca, ¿cuál te recomendaría evitar? Sí o sí, la leche de vaca pasteurizada, que es un alimento muy problemático a todos los niveles. Las personas que lo quitan sistemáticamente mejoran a nivel de salud, digestivo, granos, un montón de cosas, además de que tampoco aporta muchos nutrientes. Entonces, recomendación, evitar la leche de vaca, si tengo que decirte algo. También te diría que todos los lácteos de vaca, aunque sean, por así decirlo, aunque no sea la leche, que son pasteurizados, también son problemáticos y no los recomendaría por la caseína 1 que hemos dicho. Entonces, yogures griegos de vaca, pues no lo recomendaría. Queso fresco batido de vaca, no lo recomendaría. Quesos de vaca, tampoco los recomendaría, sobre todo los más frescos. Entonces, si he de recomendarte algún tipo de consumo de lácteos de vaca, es que sea lo mínimo posible, si te gusta mucho, y que priorices estos lácteos fermentados. Los que más te recomendaría entonces son los quesos más curados de vaca, ¿vale? Serían los que, si acaso, podrían tener más cabida porque se desnaturaliza un poquito esa proteína, esa caseína que puede ser negativa para ti. Dicho lo cual, dentro de los lácteos que recomiendo, los lácteos de cabra, oveja, búfala, por supuesto, si vienen de una leche cruda, o sea, de un lácteo que sea crudo, van a ser más nutritivos. Pero dentro de que sean pasteurizados, van a seguir siendo bastante nutritivos a nivel de vitaminas y minerales. Por eso considero que es un alimento interesante, es un alimento muy nutritivo, aporta buena cantidad de vitaminas, pueden ser incluso el yodo, vitaminas A, K, son muy interesantes a nivel de vitaminas, aportan unas buenas grasas saturadas y además son bastante saciantes, por lo que pueden ser un buen aporte de grasa dentro de tu alimentación, ¿vale? Estos lácteos, sobre todo de cabra, oveja, búfala. ¿Cuáles son incluso los que más recomiendo dentro de estos lácteos? Los que a lo mejor menos problemas digestivos pueden generar. Los que son, de nuevo, los más curados. Los quesos más duros serían los más interesantes. Así que esto es un poquito lo que tienes que saber de los lácteos. ¿La leche cruda de vaca sería un buen alimento? De hecho, sí, lo es, pero no la podemos conseguir. Entonces, leches frescas, cualquiera que sea una leche de vaca, de las que encontramos en el supermercado, no van a ser recomendables. ¿Cuáles son los que recomiendo? Lácteos de cabra, oveja, búfala. Si son crudos, mejor, que es difícil de encontrar. Pero bueno, por ejemplo, te puedes encontrar un queso parmesano, que es de leche de vaca cruda, que sería un queso de vaca, pero nutritivo y que es positivo. Y también podemos encontrar algún lácteo, un queso de cabra oveja que sea de leche cruda, que serían los más nutritivos. Pero dentro de estos, los pasteurizados, también los recomiendo y son un aporte muy interesante de grasas, vitaminas y minerales para nuestra alimentación, saciantes y además, por qué no decirlo, que están muy ricos. Así que esto es importante y quiero que lo sepas. Entonces, en resumen, ¿no? ¿Qué es lo que quiero que entiendas? Que no podemos encajonar ni de lejos a todos los lácteos igual, que hay diferentes diferenciaciones y que los lácteos no son imprescindibles, pero pueden ser muy interesantes para tu nutrición, sobre todo si eliges los correctos y sobre todo también entendiendo el contexto metabólico o intestinal en el que tú te encuentras. Entonces, hay matices, como siempre, pero la solución es la alimentación consciente, comprensión para saber qué es lo que estamos introduciendo en nuestro organismo. Espero que este vídeo te haya gustado, no te olvides de darle me gusta, compartirlo con otras personas para que este contenido llegue, no te olvides de suscribirte y si quieres, como siempre digo, estar en la comunidad de Patreon, donde puedes recibir contenido exclusivo e invitarme a un café cada mes, lo tienes en la descripción. Muchísimas gracias, nos vemos en el siguiente vídeo.